Gálatas en el capítulo 2, ahí sí ya me ayudaron a compartir. Ahora sí estamos bien, ¿cierto? Perfecto. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10, alternadamente con la ayuda del Señor. Ya acá a mi espalda está el título del día de hoy. Ya saben, esta es la cuarta parte de este estudio del libro de los Gálatas, con el título hoy día, Nuestra verdadera libertad. Estamos analizando Gálatas verso a verso. La semana pasada vimos acerca del verdadero evangelio. Hoy día estaremos analizando nuestra verdadera libertad. Dice Gálatas capítulo 2, verso 1, de esta manera. Y después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2 dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicarán. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Por favor, tome su asiento en esta hermosa tarde de Shabbat, y ya queremos continuar estudiando esta carta a los Gálatas, verso a verso, el día de hoy con el título, como señalo, Nuestra verdadera libertad. Haciendo un resumen muy generalizado, recordando lo que hablamos en el primer capítulo, estuvimos analizando el contexto histórico en el cual Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Fue lo que vimos en ese primer capítulo, el contexto histórico en la mentalidad hebrea con la cual Pablo escribe esta carta a sus hermanos de Gálatas. En la segunda lección hablamos acerca de quiénes eran los Galut allá, y aprendíamos que los Gálatas o Galicia no era una ciudad física, sino que en el texto original aparece los de Galut allá, que eran, o apuntaba Pablo con este escrito, a los de la dispersión, a los que estaban dispersos entre las naciones. Es decir, esta carta Pablo la remitió a los israelitas de la diáspora, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. La semana pasada, en la tercera lección, estuvimos hablando acerca del verdadero evangelio, el cual consiste en la buena noticia
que es, y lo aprendíamos la lección pasada, la buena noticia es la restauración completa de Israel, para poder volver a ser unificado, poder ser restaurado por completo. Y esta tarde queremos iniciar con la cuarta lección del libro de Gálatas, verso a verso, como dije, la cual hemos titulado hoy Nuestra verdadera libertad. Vamos a ir aprendiendo estos conceptos que tenía Pablo, para Pablo, que era ser libre, que era ser esclavo, y lo vamos a ir analizando hoy a la luz de las Escrituras. Quiero partir señalando lo que la Escritura señala, Gálatas capítulo 2, verso 1, en nuestra primera escritura que tenemos. En la pantalla también está para mis hermanos que están desde casa. Desde aquí también les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua. Contento que puedan estar con nosotros también. Dice Gálatas 2:1 de esta manera. Después, pasados 14 años, Pablo dice, subí otra vez, ¿a dónde? A Jerusalén. Él subió con Bernabé y también llevó con él a Tito. Amén. Capítulo 2 de Gálatas, verso 1, hermanos, comienza señalándonos que Pablo empieza a exponer que después de 14 años predicando el Evangelio, 14 años, en realidad 17 años, porque el capítulo 1, los últimos versos del capítulo 1 dice que Pablo, después de 3 años, fue a Jerusalén. Cuando dice después de 3 años, se está hablando después de 3 años de haber conocido al Mesías, después de 3 años que iba camino a Damasco y le aparece un resplandor de luz, y el Señor se le aparece, literalmente lo transforma y lo cambia en otra persona. 3 años de ese encuentro, Pablo sube por primera vez a Jerusalén y empezó a dar testimonio de lo que el Mesías estaba haciendo en él. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 1, vemos que 14 años después, si sumamos a los 3 años anteriores, literalmente 17 años después de que Pablo tuvo su primer encuentro con el Mesías, 17 años de haberse encontrado con el Salvador, Pablo vuelve a subir a Jerusalén. Vuelve a subir, hermanos, donde se encontraban los pilares de los que eran en ese entonces los que lideraban la congregación en Israel. Ahora, después de 14 años, dice aquí el verso, predicando el Evangelio, literalmente Pablo anunciando la restauración completa de Israel a la congregación, él vuelve nuevamente a subir a sus hermanos en Jerusalén. Ahora el verso 2 declara que él subió a Jerusalén no porque a él se le haya ocurrido, no porque él lo haya sentido, sino que la Biblia dice en el verso 2 de esta manera, pero subí según ¿qué cosa dice Pablo? O sea que él no fue porque a él se le haya ocurrido. Literalmente está mostrando que él va a Jerusalén porque recibe una revelación del Señor. Dios lo inspira y le revela que debía subir a Jerusalén. Luego dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse, predicó, habló, dice Pablo, en privado. ¿A quiénes? A los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes eran estos que tenían cierta reputación? Pablo sube a Jerusalén, no porque a él se le ocurre, sino como dice esta escritura, el Señor mismo le revela a Pablo que regresara nuevamente a Jerusalén. Ahora, estando Pablo en Jerusalén, el apóstol declara que de forma privada, porque lo hizo en privado, no público, lo hizo en privado, comenzó a exponer lo que él andaba predicando, porque él sube a Jerusalén con un propósito. ¿Por qué Pablo sube a Jerusalén? Y es lo que está relatando aquí a los Gálatas, le está contando, le está diciendo a los Gálatas que él tuvo que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque literalmente a Pablo se le estaba cuestionando su ministerio. ¿Qué es lo que se le estaba cuestionando a Pablo?
¿Qué era lo que le estaban cuestionando a él? A Pablo le estaban cuestionando que él estaba trayendo otro evangelio. Por eso en el capítulo 1 él le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el verdadero evangelio del Señor. Entonces, Pablo estaba siendo acusado de que él estaba trayendo otro evangelio, porque él estaba abriéndole la puerta a los gentiles y los estaba introduciendo en las sinagogas y los estaba haciendo parte del pueblo de Israel. A diferencia de lo que la casa de Judá predicaba y enseñaba, era un contraste de lo que Pablo aquí estaba enseñando. Por lo tanto, él sube a Jerusalén para aclarar el asunto. Y en este deseo de aclarar el asunto, Pablo se acerca, dice aquí la Biblia, a personas que llama de cierta reputación. ¿Quiénes son estas personas que la Biblia llama de cierta reputación? Literalmente eran los líderes de la congregación de aquel tiempo. Los de cierta reputación eran los que dirigían la Keilah, la congregación en esos días en Jerusalén. Desde Jerusalén era donde estaba el epicentro. En Jerusalén era donde estaban las columnas de la congregación. Las columnas eran Kefas, Pedro, Johanán, Juan, Jacobo, llamado Santiago en la Biblia. Eran las columnas que lideraban la organización en esos días, luego de la muerte del Mesías. Eran los que llevaban a cabo, los que lideraban la congregación. Ahora Pablo sube hasta Jerusalén, donde estaban estas columnas, y junto con estas columnas, que eran estos 3 apóstoles, habían otros que aquí Pablo llama los de cierta reputación, es decir, que también ayudaban en el liderazgo del ministerio. Y a estos personajes, a estos líderes de la congregación, es que Pablo de forma privada empieza a exponerles. ¿Qué les expone? Dice la última parte del verso 2. Él les empieza a exponer el evangelio que predicaba entre los gentiles. Es decir, Pablo les empezó a decir, esto es lo que yo predico. Ustedes me están cuestionando. Ha llegado a mis oídos el cuestionamiento hacia mi persona, hacia mi ministerio. Pero Pablo les empieza a exponer qué era lo que él estaba predicando. Ahora, Pablo, como digo y como dice la Escritura, les expone en forma privada a estos líderes del pueblo. Y él les habla lo que él estaba predicando entre los gentiles. Pablo les dijo literalmente, esto es lo que yo estoy enseñando a los gentiles. Les dice que los gentiles eran coherederos con nosotros. Eran coherederos con nosotros los judíos. Y que a través de Yeshua y a través de su sacrificio, ellos podían volver a ser parte del pueblo de Israel. Es decir, Pablo les estaba diciendo a ellos, los gentiles, al igual que nosotros, los judíos son coherederos de Israel. Y ellos también tienen la puerta abierta para poder volver a casa, para poder volver a ser parte del pueblo y volver, por cierto, a guardar con todo el corazón la Torá y los mandamientos del Señor. De hecho, este era el mensaje que Pablo anunciaba a los gentiles. Esta era la buena noticia que él declaraba, mis queridos hermanos. Era la buena noticia que él anunciaba entre los expatriados de Galut allá, que los gentiles eran coherederos, al igual que la casa de Judá, y que eran parte del mismo pueblo, y que ahora podían volver a casa, y que ahora podían regresar a guardar la Torá en obediencia de corazón al Señor. Es esto mismo que Pablo le empieza a anunciar y a predicar a los líderes que estaban en Jerusalén. Es esto mismo que en una oportunidad él escribe a los hermanos en Éfeso. Les escribe esto mismo que él les empieza a anunciar a los líderes en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 1 al 3, dice así de esta manera. Por esta causa, dice Pablo, yo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros, los gentiles. Mira lo que empieza a decir él. Me he vuelto un prisionero del Mesías por ustedes, a quienes yo les estoy predicando, los gentiles.
Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por revelación, mire lo que dice el verso 3, por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4 del mismo libro de Efesios 3 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y también a sus profetas por medio del Espíritu. Verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua. ¿Por medio de qué cosa? Por medio del Evangelio. Noten esta profunda verdad que Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso. Él les dice, hermanos, ustedes cuando leen pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Es decir, él dice, ustedes en las Escrituras pueden leer que hay un misterio escondido que el Mesías me ha revelado. Luego dice en el verso 5, misterio que en otras generaciones, que en otro tiempo no se entendía, porque esto no lo entendían. Por eso que Casa de Judá, nuestros hermanos de Casa de Judá hasta el día de hoy no entienden este misterio. Sus ojos están cerrados, sus ojos están velados, como también hoy día en el mismo cristianismo, sus ojos están velados, sus ojos están cerrados, porque Pablo habla que todo esto es un misterio que estaba oculto por los siglos, pero que ahora, dice Pablo, se nos ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus santos profetas por medio del Ruach, por medio del Espíritu, dice. Y el verso 6 muestra el misterio. Aquí dice cuál es el misterio del cual él está hablando. El misterio es este, que los gentiles no son perros salvajes, no. Los gentiles son coherederos y son miembros del mismo cuerpo. El misterio es que los gentiles son copartícipes de la misma masa, es decir, son parte de la misma promesa en el Mesías Yeshua, por medio de la buena noticia del Evangelio. Esto era lo que Pablo predicaba, este era el verdadero Evangelio que Pablo anunciaba, esta era la buena noticia que Pablo llevaba. La buena noticia era que el misterio que estaba oculto por siglos, ahora a él se le había revelado. Cuando se le reveló, cuando el Señor se le aparece, caen de sus ojos escamas y vio claramente la misión, porque cuando Ananías viene le dice a través del Señor, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Era la misión que tenía Rahab Shaul, llevar el Evangelio, llevar la buena noticia a esos gentiles que hoy día muchos no entienden, creen que son gentiles porque están fuera de pacto, pero Pablo revela el misterio y dice, esos que llaman gentiles son los coherederos, son partes del mismo pueblo, son igual que nosotros, son parte de Israel. Bendito es el Señor. ¿Lo entiende? ¿Lo logra comprender? ¿Entiende lo que Pablo está señalando, lo que él está defendiendo? Esto es lo que él expone a los de buena reputación, a los líderes en Jerusalén. Le empieza a explicar, ustedes esto no lo entienden, pero esto es un misterio que ahora ha sido revelado. Los gentiles no son perros como ustedes creen. Estos que están recibiendo el mensaje tienen la misma promesa que nosotros. Estos que están recibiendo el mensaje están volviendo y van a alcanzar la misma promesa que nosotros. Los judíos son nuestros hermanos, son copartícipes de la misma bendición. En el Mesías, Yeshua, les predica Pablo. Aleluya. Ahora, mientras Pablo exponía esto a los líderes en Jerusalén, declara algo importante en el verso 3 de Gálatas, porque estaba hablando con los líderes en Jerusalén y les dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse.
Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba hablando con los líderes y a él le estaban cuestionando. ¿Qué le estaban cuestionando? Que él estaba trayendo a gentiles. Y todos entendemos que los judíos no recibían a los gentiles. A tal punto que los judíos ni siquiera entraban a la casa de un gentil. ¿Ustedes se recuerdan lo que Dios tuvo que hacer con Pedro para que Pedro entrara a la casa de un gentil llamado Cornelio? ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Tuvo que mostrarle una visión. Y en esta visión le muestra un canastillo con 4 lienzos. Y en estos lienzos había toda clase de animales inmundos. Y escucha una voz. Era solo una visión. Y en esa visión escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro responde y le dice: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y esa misma voz va y le reitera, y le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué ocurre en esta visión? Pedro miraba, como todos los judíos, a los gentiles como esos animales inmundos. Los judíos miraban a los gentiles como verdaderos animales inmundos. Pero el Señor ya le estaba mostrando a Pedro el propósito con el cual él había venido. Porque el Mesías Yeshua había venido, ¿sabe para qué? Para comenzar a limpiar lo que se había, aleluya, ensuciado y se había convertido en inmundo. Él había venido a limpiar a sus ovejas. Él había venido a hacer limpias, aleluya, y limpios a los impuros. El Señor no le está dando la orden de comer, o no le está dando la autoridad o la autorización de comer cosas inmundas como muchos lo interpretan. No. Pedro está recibiendo una visión, y la visión es para mostrarle que lo que ellos miraban como inmundo, el Señor ya había comenzado a limpiarlos. Por eso que Pablo aquí expresa: mientras me cuestionaban, él empieza a defender el evangelio, empieza a mostrar lo que él estaba predicando. Y le empieza a decir: si nuestros hermanos gentiles son parte nuestra. Entonces cuando los líderes religiosos escuchan, dice Pablo: y eso que andaba con Tito, que es griego, y él no es circuncidado. Pero como vieron que escuchar el mensaje de mi parte, no lo obligaron a circuncidarse. El apóstol aquí habla de algo que en esos días se estaba trayendo bastante conflicto en medio de los hermanos. ¿Cuál era el conflicto que había aquí? Y todo esto, este conflicto que había, nos trae a la memoria un hecho puntual en las Escrituras. ¿Dónde está este conflicto graficado en la Escritura? ¿Dónde? Porque se genera un gran conflicto, a tal punto que se tienen que reunir todas las cabezas de la congregación, todos los líderes. ¿Dónde se genera ese conflicto? No, está en la Escritura. Hay una Escritura puntual, que se la deben saber de memoria. El primer concilio que se realiza en la congregación, Hechos capítulo 15, ahí está el primer concilio en Jerusalén. ¿A dónde subió Pablo después de 14 días? Después de 14 años. A Jerusalén. Porque fue en Jerusalén donde se generó este gran conflicto. Y lo que Pablo está relatando aquí en Gálatas capítulo 2 es precisamente este conflicto. Les está escribiendo a sus hermanos en Gálatas. ¿Por qué les está escribiendo esta carta a los hermanos en Gálatas? Porque el capítulo 1 muestra que se estaban introduciendo en medio de los hermanos que judaizantes. De hecho, el verso 6 del capítulo 1, Pablo dice: tan rápido, estoy maravillado de que tan pronto se han olvidado de lo que yo les he enseñado, porque ya estaban comenzando a poner oído a otro evangelio. Y Pablo literalmente se molesta con esto, porque se estaba dando cuenta que el trabajo que él había hecho lo estaban tirando por tierra. Entonces en el capítulo 2 les escribe: hermanos, ustedes que están poniendo oído literalmente a rabinos
que están enseñando prácticas que la Torá no enseña. Les quiero recordar, en el capítulo 2 le dice que hace 14 años yo tuve que ir a Jerusalén. Es decir, el conflicto que había en medio de los Gálatas, ya ese conflicto se había generado 14 años en Jerusalén. ¿Cuál fue el conflicto? Porque el concilio en Hechos capítulo 15 no se trató de gentiles y judíos. El real conflicto se trató en Hechos capítulo 15 con el conflicto de la circuncisión. Ese era el gran conflicto que había, porque los judíos estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Era lo mismo que estaba ocurriendo ahora con los Gálatas. El gran conflicto estaba en que los judíos de renombre, los que enseñaban la Torá en esos días en las sinagogas, estaban abiertamente enseñando a los gentiles, y más que enseñarles, les estaban obligando a que se debían circuncidar. Ahora, la Escritura habla mucho de este término. Especialmente Pablo usa mucho este término, circunciso e incircunciso. Y muchos por ahí se pierden porque no entienden. Y siendo muy sincero, nosotros cuando estábamos en el cristianismo, muy poco se entendía acerca de esto. Porque como se nos enseñaba que esas cosas no eran para nosotros, literalmente nuestra mirada la poníamos en otros puntos. Pero muy poco habíamos profundizado acerca de este gran conflicto que se genera en los primeros días en medio de la congregación del Señor. Pablo es uno de los apóstoles que habla mucho acerca de estos términos, circunciso e incircunciso. Esta palabra, circuncisión, por decirlo de alguna manera, mis queridos hermanos, no tiene que ver necesariamente con la cirugía de la carne en sí. No. Sino más bien, el término circuncisión tiene que ver, hermanos, con el nombre genérico que se le daba tanto al pueblo judío, los cuales eran reconocidos como los circuncisos, y a todos los gentiles, que se les identificaba y se les llamaba como los incircuncisos. ¿Quiénes eran los circuncisos? ¿Quiénes eran los circuncidados, los circuncisos? Los judíos. ¿Quiénes eran llamados los incircuncisos? Los gentiles. Por lo tanto, este era un término genérico con el cual se identificaba a los grupos, especialmente a las personas. Generalmente, cuando el apóstol habla de circuncidarse, cuando Pablo habla de circuncisos y de incircuncisos, él no hace referencia a la cirugía en lo físico, a cortar el prepucio. Es decir, él no hace mención o referencia a la circuncisión de la carne. Pablo generalmente habla de circuncisión para identificar al pueblo judío como los circuncisos y a los goín, los gentiles, como los incircuncisos. El apóstol declara en esta defensa, en esta visita a Jerusalén y en su exposición frente a los de reputación, frente a los líderes, Pablo declara que él iba acompañado de Tito, al cual con todo dice, con todo lo que Pablo les expone, cuando Pablo les empieza a predicar, quedaron tan asombrados con el mensaje y la autoridad de Pablo que no pudieron obligarle a su compañero Tito, que era
gentil incircunciso, no lo pudieron obligar a circuncidarse. Observemos una escritura que es muy interesante tocante a esta escena bíblica, porque en el mismo libro de Tito encontramos lo que Tito habla acerca de este asunto, porque Tito recuerda lo que ocurrió en ese tiempo y sabía de estos conflictos que habían en esos primeros días en la congregación, que son los mismos conflictos que están presentes hasta el día de hoy, y es la razón por la cual estamos estudiando el libro de Gálatas verso a verso, para entender con claridad cuál es el evangelio que predicamos, qué es o dónde está fundada nuestra fe, nuestra esperanza en el Mesías Yeshua. Tito, capítulo 1, verso 13 y verso 14 dice de esta manera: este testimonio, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Miren lo que está escribiendo aquí, lo que declara el libro de Tito, que fue el acompañante de Rahab Shaul en su viaje a Jerusalén y en su defensa frente a los líderes religiosos de aquel tiempo. Tito está recordando y le dice que el testimonio que él está dando es un testimonio verdadero, porque él estuvo presente ese día con Rahab Shaul, estuvo presente con Pablo, y luego dice, por tanto, los reprendió duramente, los reprendió de forma dura, para que fueran sanos en la emuná, sanos en la fe, y que no atendieran a fábulas judaicas. Y usa este término judaico. Es un término que hoy día se está haciendo muy común, especialmente en esta generación, que por cierto, es un término que la gran mayoría no comprende. Es un término que muchos simplemente lo escuchan en boca de otros y lo usan para repetir algo que escuchan de otros, pero ni siquiera entienden qué es lo que es judaico, judaizar. Es más, ni siquiera entienden quiénes son los judíos. Porque generalmente cuando se tilda de judíos, se encierra a todo Israel. Y claramente eso es un error, porque judíos entendemos que son los que descienden directamente de una de las tribus, que es Judá. Judá solo es una tribu de las 12 que componen a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, los judíos no son todo Israel. Los judíos solo son descendientes de una tribu, y que esa tribu pertenece a una de las casas, porque existen dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Casa de Judá se le da por el nombre de la tribu predominante, la cual fue Judá, y es de ahí donde se conoce el término judíos, los que pertenecen a la casa de Judá. Pero casa de Judá no son todos los israelitas. Entonces, este término que Tito nos escribe y nos habla acá, usa el término fábulas judaicas. Amén. Ahora, este acompañante de Pablo había aprendido muy bien que para estar sanos en la fe, no había que atender ni prestar atención a fábulas judaicas, ni mucho menos a mandamientos de hombre, que es lo único que provocan es, como dice la última parte del verso, cuando uno presta oídos y atención a fábulas, a mandamientos de hombre, ¿sabe lo único que termina haciendo? ¿Qué dice la última parte del verso? Cuando tú prestas oído a fábulas de una religión, porque el judaísmo
al igual que el cristianismo, es una religión más. Y cuando uno presta oído a estas fábulas, finalmente termina apartándose de la verdad de la palabra. Tito, que venía junto a Pablo, había aprendido muy bien que el verdadero evangelio era que a través de Yeshua volvíamos al pueblo de Israel y que podíamos volver a la obediencia de la Torá y los mandamientos. Pero Tito entendió claramente que esa obediencia no era volverse a la obediencia de los mandamientos de los hombres. Por eso que él dice, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué son lo que Tito llama fábulas judaicas? No son otra cosa sino los mandamientos y tradiciones de los hombres. Y lo único que esto produce en el creyente es apartarlos de la verdad. Por eso que Pablo, cuando va a Jerusalén y presenta su defensa frente a los líderes, Pablo les habla con autoridad, les habla de lo que él estaba predicando entre los gentiles, es decir, el verdadero evangelio. Les muestra, como dice Efesios capítulo 3, que los gentiles a quien él predicaba era el misterio que Adonai le había revelado, porque era un misterio que en otro tiempo no había sido revelado, pero él dice ahora se nos fue revelado a nosotros, los santos apóstoles y a sus profetas por medio del Espíritu, y el misterio es que los gentiles son coherederos y son copartícipes de la misma promesa a través del Mesías Yeshua. Esto es lo que Pablo está presentando en defensa frente a los líderes en Jerusalén. Ahora, tocante a esto que Tito muestra de estas fábulas judaicas, hoy día estamos en una generación donde estamos rodeados de esto, donde estamos rodeados de fábulas, donde estamos rodeados de enseñanzas que están basadas solamente en mandamientos y en conceptos humanos. Vamos a la escritura, libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 37-38, dice, los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, dice el Señor, y no temeréis a dioses ajenos. Verso 38, no se olviden del pacto que hice con ustedes, ni temeréis a dioses ajenos. Dios le está hablando aquí a su pueblo. Verso 39, mas teman, ¿a quién? Al Señor vuestro Dios. Y Él, el Señor, dice, los librará de mano de todos vuestros enemigos. Verso 40, preste atención, dice, pero ellos, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Parece conocido esto hoy día, ¿o no? Pero ellos no escucharon. Antes, hicieron según sus costumbres. Dios le dio leyes, mandamientos, estatutos, claros, certeros a su pueblo. Pero dice el verso 40 que ellos no escucharon. El pueblo no oyó, sino que hizo conforme a sus costumbres. ¿Sabe? Hoy es exactamente lo mismo que ocurre en la generación en la que nos encontramos. Hoy día se nos presenta la palabra del Señor, se nos presentan los mandamientos, se nos presenta la ley de Dios, se nos presenta la Torá, se nos presenta lo que Adonai ha establecido en su palabra, pero la mayoría, en vez de obedecer lo que la Escritura enseña, en vez de obedecer lo que las Escrituras declaran, la mayoría hoy día se inclina para seguir su propia costumbre. Se inclina para obedecer sus propias tradiciones. Un día, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Señor,
en una conversación con los propios judíos, les cuestiona y les enrostra exactamente lo mismo. Marcos en el capítulo 7, verso 6 y verso 7 dice: y respondiendo él, refiriéndose a Yeshua, les dijo: ustedes son hipócritas. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina. Mire lo que el Señor le dice: ustedes enseñan como que si fuera doctrina lo que realmente es mandamiento de hombre. ¿Qué es lo que el Señor le estaba cuestionando a los religiosos? Que ellos habían puesto por sobre el mandamiento de Dios. ¿Qué habían puesto? Sus mandamientos humanos. Y esos mandamientos de hombres los habían elevado al nivel de doctrina. Los habían elevado al nivel de mandamiento del Señor. Cuando el Señor le dice: esos no son los mandamientos del Señor. Eso que ustedes enseñan no es la Torá. Eso que ustedes están enseñando no es la ley. Lo que ustedes están enseñando son doctrina de hombre. Y le sigue diciendo, verso 8 del mismo capítulo 7, porque dejando, mire, dejando ¿qué cosa? ¿Qué es lo que estaban dejando? Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Verso 9, y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Es exactamente lo mismo que Yeshua está diciendo aquí. Es lo mismo que había pasado cientos de años atrás con el mismo pueblo, su pueblo Israel, porque Dios les había dado mandamientos, pero el pueblo había dejado de lado y había invalidado el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Yeshua fue categórico. Los fariseos habían dejado los mandamientos del Señor de lado para imponer sus propias tradiciones. Esto es lo que Tito llama fábulas judaicas, porque dejar la Torá, olvidarse de la ley de Dios para seguir su propia religión y sus propias tradiciones, son fábulas judaicas. Habían puesto estas fábulas, estas tradiciones, por sobre los mandamientos del Señor. Y mis queridos hermanos, con mucha tristeza hoy día tenemos que decirlo, es exactamente lo que hoy el cristianismo está realizando. Señalan que ya no están bajo la ley de Dios. Señalan y enseñan que ya no es necesario observar ni guardar los mandamientos del Señor. Señalan que hoy día solo basta con poner la fe en Jesús y eso es suficiente, que ya no se está más bajo la ley, porque supuestamente Jesús, con el sacrificio que vino a realizar, nos libró de la responsabilidad de guardar todos esos mandamientos que la ley establece. Y la verdad que han dejado de lado todo lo que la Torá, todo lo que la ley de Dios enseña, y creen y han levantado sus propios argumentos, han levantado sus propias interpretaciones de la Escritura. Es decir, hoy día siguen su propia tradición, dejando de lado lo más importante de todos, que es la palabra inefable de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Lo vemos hoy día, ¿o no lo ve usted? Hoy día es mucho más fácil creer a las tradiciones que a lo que la palabra de Dios enseña. Hoy día es mucho más fácil creer a lo que los hombres han elevado a costumbre que a lo que la Escritura dice. ¿Se ha dado cuenta lo fácil con lo cual se desacredita hoy día la ley de Dios? ¿Se ha dado cuenta con la facilidad que hoy día el cristianismo desacredita la Torá del Señor? Señalando simplemente que ya no es para este tiempo. Y punto. Señalando con sus argumentos que eso es algo solo para los judíos. Y punto.
Y eso ya les da la base suficiente para creer a su propia tradición. Pero olvidan lo que el Mesías Yeshua enseñó. Ustedes han invalidado el mandamiento de Adonai para seguir vuestra propia tradición. Por eso que hoy día nosotros debemos darle tantas gracias al Señor. Debemos darle tanta gloria a nuestro Rey, porque Él nos está iluminando con la verdad de su palabra y nos está sacando de la oscuridad y del error para volvernos a la obediencia. Nos ha estado sacando de Galut allá, de la dispersión, porque estábamos dispersos, y hoy día nos está trayendo de regreso. ¿De regreso a dónde? ¿Sabe a dónde nos está trayendo de regreso? Nos está trayendo de regreso a la obediencia de sus mandamientos. Nos está trayendo de regreso a la obediencia de su palabra. ¡Qué bendición hay en guardar los mandamientos del Señor! Hermanos, tal vez para usted esto pueda sonar repetitivo, pero es el mensaje que hoy día se tiene que hacer oír en medio de esta generación. Adonai está haciendo regresar a su pueblo. Ezequiel capítulo 37 es una realidad en esta generación. Los huesos que estaban secos por toda la faz del campo, los huesos que estaban esparcidos por todo el mundo, porque según la escritura el campo representa el mundo. Esos huesos estaban muertos y esparcidos por todo alrededor del mundo, pero la profecía declaraba que iba a llegar el día donde los huesos iban a oír palabra de Adonai, y cuando esos huesos escucharan la palabra de Adonai, los huesos iban a volver a la vida. Hermano, hoy día hay buenas noticias. Los huesos secos están escuchando la palabra de Adonai. Los huesos secos estamos volviendo a la vida. Estamos volviendo a la vida. Estamos volviendo a la obediencia de la palabra. No creemos en tradiciones humanas. No creemos en lo que la religión enseña. Creemos en lo que está escrito. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. Hemos vuelto a la obediencia y estamos volviendo a la obediencia de la palabra. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no bendecirle a Él, hermanos? Aleluya. Volvemos a Gálatas, capítulo 2, verso 3. Ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a que se circuncidara. Pablo se está defendiendo frente a los que lo estaban acusando. Eran sus propios hermanos. Y oiga, no era gente desconocedora. Era gente que entendía el asunto. Era gente que conocía la Torá. Él no estaba en una reunión con niños, con jóvenes. Estaba hablando con los líderes. Estaba hablando con gente que tenía argumentación en la Torá. Que tenía el Ruach de Dios. Pero que todavía no había entendido el misterio que a Pablo sí se le reveló. Por eso que en Efesios 3 dice, este misterio a mí se me fue revelado. Aleluya. Pablo señala que los judíos no habían obligado a Tito, el cual era gentil, a circuncidarse. Quisiera explicar esto con detención, los de la circuncisión, ya que este es uno de los temas centrales dentro de la carta a los Gálatas. Si usted quiere saber cuál es uno de los temas centrales dentro de Gálatas, y yo me recuerdo la primera vez que empecé a enseñar, les pregunté si habían leído Gálatas. Yo espero que ahora vamos en la cuarta lección, ya se hayan leído al menos 2 o 3 veces todo el libro de Gálatas. El tema central de Gálatas es precisamente este, el tema de la circuncisión. Pregunto, ¿qué es la circuncisión? ¿Dónde se instituyó? ¿Quién fue el primer hombre a quien se le dijo que debía circuncidarse? Son respuestas que necesitamos entender. Vamos respondiendo esto.
¿Quién fue el primer hombre que se le dijo, se le ordenó que debía circuncidarse? Abraham. Porque fue un pacto que Adonai hizo con Abraham. Dios le ordenó a Abraham que debía circuncidarse. No se lleva el teléfono. Este pacto de la circuncisión fue la señal, o es la señal del pacto entre Abraham, o mejor dicho, entre Adonai y Abraham. Todos sabemos que este pacto consiste en cortar parte del prepucio del miembro varonil. Es un pacto exclusivamente con los varones. ¿Por qué los varones? Porque Adonai sabe que el varón es la cabeza del hogar, y a través del pacto que Adonai hace con el varón, él al ser la cabeza, literalmente Dios está haciendo un pacto con toda la familia. Pero es un pacto que él hace con el varón. Y el pacto consiste en cortar parte, como digo, del prepucio del miembro varonil. Esto es muy interesante comprenderlo, mis queridos hermanos, porque el miembro varonil tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con esas pasiones instintivas del ser humano, tiene que ver con esas pasiones instintivas del hombre. Es esa parte del instinto del ser humano. Y Dios, en este pacto de circuncisión, le ordena a Abraham cortar parte del miembro varonil en señal que él, Adonai, deseaba que sus hijos tenían que dejar de lado todas esas pasiones instintivas de la carne para buscar una relación íntima y directa con Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué razón a Dios se le ocurre tener que cortarle parte de su intimidad al hombre? Y la razón es esta. Adonai sabía que ahí estaba esa parte instintiva del hombre, de esa parte carnal humana. Pero Adonai, al cortarle parte, está declarándole y haciéndole ver que el pacto consistía en que el hombre, al entrar en pacto con él, debía estar dispuesto a dejar de lado todas esas pasiones humanas, todas esas pasiones carnales, con tal de ahora poner su corazón en disposición de tener un encuentro y una intimidad directa con su Creador. Esta es la razón por la cual Adonai establece este pacto. ¿Por qué? Porque hace que corte la parte más íntima del hombre. Este pacto tiene que ver con intimidad, hermanos. Por eso es que Él no lo hace con cualquiera. La circuncisión no es con cualquiera. Y es más, esta es la razón por la cual nuestros hermanos judíos no comparten con cualquiera. Porque ellos solo comparten con los circuncisos. Porque solo los circuncisos son los que están en pacto, es decir, en intimidad directa con el Creador. Los incircuncisos no. Los incircuncisos siguen viviendo de acuerdo a sus pasiones. Los incircuncisos siguen viviendo de acuerdo a los deseos de su carne. Pero los que son circuncidados tienen la señal del pacto entre Adonai y ellos. Amén. En otras palabras, la circuncisión, el cortar el prepucio, tiene como objetivo dejar de lado y cortar todas las pasiones instintivas de nuestra carne para buscar una relación íntima y espiritual con nuestro Creador. ¿Sabe qué tocante a esto? La Escritura dice lo siguiente. Hechos, capítulo 7, verso 8. Rápidamente leamos, mire lo que dice. Y le dio él, el Señor, pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac.
y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob. Y Jacob, o sea, el pacto empezó a pasar de generación en generación. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y así a todas las tribus. Fueron entrando dentro del pacto de la circuncisión. Porque la circuncisión es un pacto establecido por Adonai. Y como todos los pactos de Dios, son eternos. Todos los pactos, todo lo que es de Dios perdura para siempre. Y ahora un paréntesis. ¿Sabe usted que si alguien hoy día, entendiendo la Escritura, entendiendo la palabra de Dios, desea circuncidarse, bien hace? Porque es bíblico. Porque es un pacto entre Adonai y los suyos. Cierro paréntesis. Pablo, Rahab Shaul, bajo ningún punto está desmereciendo o invalidando el pacto de la circuncisión. No, él no está desmereciendo la circuncisión. Lo que Pablo está cuestionando es lo que estaban enseñando los judíos. ¿Y sabe lo que los judíos estaban enseñando? Estaban obligando a circuncidarse. Y ahí estaba el conflicto. ¿Sabe que en el cristianismo pasa algo muy parecido? Porque llegaba un creyente gentil y apenas entraba, tienes que circuncidarte ahora. Llega un hermanito cristiano a la iglesia, ya por hermano tenés que bautizarte. Es exactamente la misma costumbre. Se les empuja y se les obliga a seguir sus propias tradiciones. El conflicto, Pablo lo entendía, no era la circuncisión, si Pablo sabía que la circuncisión es parte del pacto de Adonai con su pueblo. Él sabe que la circuncisión es de Dios. Lo que Pablo aquí está cuestionando no es la circuncisión en sí. Lo que él está cuestionando era lo que los judíos estaban enseñando. Estaban obligando a circuncidarse. Porque este era uno de los problemas que se estaba generando con los hermanos de Gálatas. Los estaban obligando a circuncidarse. Es decir, les estaban obligando a convertirse al judaísmo. Porque más que se convirtieran en creyentes en el Mesías Yeshua, les estaban enseñando a convertirse al judaísmo, a seguir sus tradiciones. Circuncídense para que sean parte de los judíos. Pero Pablo les estaba enseñando a los hermanos, no, ustedes no tienen que convertirse al judaísmo, no, porque ahora vino el Mesías Yeshua, que nos abrió un nuevo camino, un camino nuevo y vivo, y a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros podemos volver a ser parte del Israel de Dios, nosotros podemos volver a la obediencia de la Torá y los mandamientos. Ese era el evangelio verdadero que Pablo les estaba predicando. Pero por otro lado estaban los judíos que le estaban diciendo y los estaban obligando a que se circuncidaran para convertirse al judaísmo. Es decir, para que siguieran sus propias tradiciones. Hoy día pasa lo mismo, hermano. Es el mismo perro, pero con otro hueso. Pasa exactamente lo mismo. Hoy día se obliga y se impone a seguir sus propias tradiciones. Si tú no vistes así, si tú no hablas así, si tú te juntas con ese, no me pertenece. Si tú te juntas con el de allá, no puedes ser parte de acá. Y se encierra y se encuadra y finalmente se convierte a las personas a su propia tradición. Si no cantan como aquí se canta, si no saltan como todos saltamos, si no corren como todos corremos, no son parte de nosotros. Esto fue lo que le molestó muchísimo a Pablo. A tal punto que tuvo que subir ¿dónde? A aclarar el problema. Tuvo que ir a Jerusalén. Fue, después de 14 años, va nuevamente. Y fue a aclarar el asunto. Porque no era posible que él estuviera predicando el evangelio y la verdad y vinieran otros hermanos que se metieran por debajo a decir y a enseñar otras cosas. Recordemos esto. Los judíos eran llamados los de la circuncisión. Y los gentiles eran llamados los de la incircuncisión. Observemos esta escritura. Romanos 2:25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha. ¿Cuándo aprovecha la circuncisión? Dice Pablo.
si guardamos la ley. O sea, ¿aprovecha la circuncisión? Claro que sí. ¿Cuándo aprovecha? Cuando guardamos la Torá, la ley de Dios. Pero si eres transgresor de la ley, es decir, si no guardas la ley de Dios, si no guardas los mandamientos, dice Pablo, tu circuncisión viene a ser, es decir, Pablo está diciendo, ¿de qué te sirve a ti circuncidarte? ¿De qué te sirve tener el prepucio cortado? ¿De qué te sirve haber hecho la circuncisión física si no guardas los mandamientos? Porque si no guardas la ley de Dios, es exactamente lo mismo que no estuviera circuncidado. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo aquí? Solo aprovecha si guardamos la ley de Dios. Pero si somos transgresores, es como si fuéramos incircuncisos. Pablo está dándole más importancia a guardar la ley de Dios que a la cirugía física. Sigue diciendo, verso 26. Romanos 2, verso 26 dice, si pues el incircunciso, mire, si ahora el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Primero le dice, a los circuncisos, ¿de qué les sirve si no guardan la Torá? Porque si no guardan la Torá, es como si fueran incircuncisos. En cambio, los que son incircuncisos, los que no han pasado cuchillo por el prepucio, pero sí guardan la Torá, pero sí guardan los mandamientos, pero sí guardan la ley, es como si fueran, como si estuvieran circuncidados, está diciendo Pablo. Y termina el verso 27 diciendo, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Sabe lo que Pablo le está hablando aquí? Le está hablando a hermanos judíos, le está hablando a casa de Judá. Ustedes que se jactan de estar circuncidados, ustedes que se jactan de tener el pacto de Abraham, les quiero decir que estos, mis hermanos gentiles, que también son casa de Israel, que por estar en la dispersión no son circuncidados, pero están comenzando a guardar la Torá, están comenzando a guardar la ley, y ellos por guardar la ley, a ustedes los están dejando en vergüenza y los van a juzgar porque su incircuncisión se está transformando en circuncisión por la obediencia de la Torá. ¿Lo entienden? Pablo era muy claro para predicar. Él entendía perfectamente este misterio, hermanos. Bendito es el Señor. Verso 28 y verso 29 de Romanos 2 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire qué maravilloso lo que Pablo está enseñando aquí. Según el lenguaje de Pablo, circunciso es aquel que guarda la ley de Dios y guarda sus mandamientos. ¿Habrá alguien que hoy día esté siendo circuncidado aquí? ¿Habrá alguien que esté comenzando a ser circuncidado en este lugar? Porque Pablo explica que la circuncisión o el judío verdadero no es aquel que lo es en lo exterior, sino que es judío aquel que lo es en el interior, porque la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón, por medio de la palabra de Adonai. ¿Será importante obedecer entonces la palabra del Señor? ¿Será importante guardar los mandamientos del Señor? ¿Será importante aprender la ley de Dios? La respuesta usted ya la tiene. El incircunciso es aquel que no guarda la ley del Creador. Amén. Observemos lo que sigue diciendo Pablo al respecto de la circuncisión. Porque este era el gran conflicto en los Gálatas. Los judíos a toda costa querían a los hermanos obligarlos a circuncidarse. Pero Pablo le empieza a frenar el carro.
Y no como hoy día se predica en el cristianismo, porque hoy día en el cristianismo se predica que Pablo prácticamente estaba fundando una nueva religión con esto. No, Pablo no fundó ninguna nueva religión, porque siempre los argumentos de Pablo fueron los mismos. La Torá, los profetas y los escritos. Pablo nunca se salió ni un ápice, no se movió ni un centímetro de los parámetros que la Torá, los profetas y los escritos le enseñan. Pablo siempre predicó en base a las escrituras. Él no fundó una nueva religión, solo que él está entendiendo el misterio, porque él fue enviado a eso que la Biblia llama gentiles, que tú crees que gentiles son aquellos que no pertenecen a Israel, pero Pablo a esos que llama gentiles, ahora les está diciendo que esos, aunque no lo sabían, sí son parte de Israel. Estaban lejos, estaban expatriados, estaban dispersos, pero que ahora el pastor de los pastores, el cual es Yeshua, había venido a buscar a esas ovejas perdidas y ahora las estaba trayendo de regreso, y él, el apóstol, fue instrumento de Adonai para traer a esas ovejas y hacerles entender a sus propios hermanos que las querían convertir en una nueva religión, para que él les dijera que no era necesario obligarlos a circuncidarse, porque ahora les bastaba a estos que eran ovejas perdidas, les bastaba solo con obedecer y guardar la palabra del Señor. Romanos 4, verso 9 al 10 dice: después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Miren lo que Pablo le empieza a decir. A ver, le está diciendo a los judíos que están ahí, todos los predicadores están, todos los rabinos ahí. A ver, le dice, esta bendición, esta bienaventuranza que el Mesías Yeshua puso en nosotros, ¿es solo para nosotros los judíos, los de la circuncisión? ¿O es también para los gentiles, los de la incircuncisión? Les pregunta. Y les pregunta con claridad Pablo, y le dice, porque decimos, judío, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. Le hace preguntar. ¿Por qué le dice? A ver, solo nosotros somos parte de la circuncisión. Ellos no. Abraham le dice, ¿cómo le fue contada la justicia? Por la fe, le dice. Y luego les pregunta nuevamente, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? A ver, ¿entienden lo que está diciendo Pablo acá? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Abraham fue llamado el padre de la fe antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Antes. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 12, sigue diciendo, verso 11 a 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. O sea, siendo incircunciso ya había recibido esta señal, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Miren lo profundo de Pablo. Oiga, si él estaba frente a los religiosos, a los judíos, a los que conocían Torá, y les dice, ustedes que quieren obligar a nuestros hermanos gentiles que se circunciden, ¿acaso no recuerdan a nuestro padre Abraham? Les dice él, que él recibió del ser el padre de la fe antes de que se circuncidara. Y es más, la divina providencia de Adonai señala que él es llamado padre de todos los que no son circuncidados. Y sigue diciendo, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
Ante tal argumentación, absolutamente nadie pudo rebatir a Pablo. Por eso que cuando él entró con Tito, cuando Pablo les predicó todo esto, nadie se atrevió a Tito a obligarlo a que se circuncidara, porque estaban escuchando este seminario que Pablo les estaba dando en cuanto a la revelación del misterio que él había recibido. Y les estaba aclarando que la circuncisión no tiene que ver con lo exterior, sino con la obediencia. Pablo es extraordinario, hermano. Él explica que Abraham fue llamado el padre de la circuncisión siendo un incircunciso. Claro, porque Abraham no era circuncidado cuando se le apareció el Señor y lo llamó. Pero aunque no era circuncidado, fue obediente. Sí, porque Abraham fue obediente a los mandamientos del Señor. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo que no es circunciso el que lo es en la carne. Porque el que guarda la ley de Dios y el que guarda los mandamientos de Dios es como si estuviera circuncidado. Es lo que le pasó a Abraham. Porque Abraham no estaba circuncidado. Pero mire lo que dice Génesis 26:5. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Es decir, que si Abraham guardó todo esto, aún no siendo circuncidado, ¿qué es lo que era él? Era circunciso. Porque circunciso no es aquel que lo es en lo exterior, en la carne, sino aquel que guarda realmente los mandamientos del Señor. Amén. Por esta razón, Pablo llama a Abraham el padre de los circuncisos, porque Abraham fue obediente. Si a ti te enseñaron, querido amigo y hermano, que la ley solo vino en los días de Moisés, quiero decirte con todo el amor del Señor que te enseñaron muy mal, porque la ley y los mandamientos son desde el principio. Abraham guardó la ley de Dios, Abraham guardó los mandamientos del Señor, como también nosotros hoy día, a través de la palabra, estamos siendo llamados y estamos siendo empujados por el Espíritu del Señor a obedecer, a guardar y, hermanos, a poner por obra los mandamientos del Señor. Por eso que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 7, verso 19 lo siguiente: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que lo que vale, la circuncisión nada es solo un rito. La circuncisión tampoco nada es. Lo importante y relevante aquí es guardar los mandamientos del Señor. ¿Lo entiende o no? ¿Entiende la importancia de esto? Bendito sea el Señor. Aleluya. En palabras sencillas, Pablo está declarando que la circuncisión que realmente vale para Adonai no es la cirugía que se realiza en la carne, sino la que se realiza en el corazón, a través de la obediencia a la palabra y los mandamientos del Señor. Vuelvo nuevamente al tema de Gálatas. Recordemos que Pablo había vuelto a Jerusalén después de 14 años. Y estaba relatando esto a los Gálatas, porque era exactamente lo mismo que estaba pasando con los hermanos en Galacia. Los Gálatas habían llegado rabinos judíos que estaban enseñando y les estaban obligando a circuncidarse para convertirse al judaísmo. Por eso Pablo les escribe a los Gálatas y les trae a memoria lo que a él le pasó cuando fue a Jerusalén. ¿Qué es lo que les trae a memoria? Hechos capítulo 15. Porque esto fue lo que pasó cuando él llegó a Jerusalén. Pablo subió a Jerusalén y esto es lo primero que ocurre cuando sube a Jerusalén. Capítulo 15 de Hechos, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, de los judíos, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? Miren lo que estaban enseñando algunos. ¿Qué enseñaban?
Los estaban obligando a circuncidarse y les decían que si no se circuncidaban, no eran salvos. Ahora escuche, la expresión usada aquí por Pablo es conforme al rito, conforme al rito de Moisés. Esta expresión denota que la circuncisión había dejado de ser la obediencia a la ley de Dios. La circuncisión había dejado de tener la importancia que era la obediencia a la Torá. Y ahora se había convertido en un rito, en un ritual, una tradición que obligaba a los gentiles a convertirse al judaísmo. Es decir, los estaban obligando a convertirse a su propia religión. Este era el falso evangelio que Pablo estaba denunciando a los Gálatas en el capítulo 1, verso 8, cuando le dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que están pervirtiendo el verdadero evangelio del Mesías. Hasta el punto que Pablo lo llama anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Y Pablo sabía la seriedad de esto, porque la ley declara que nadie puede llamar maldito a su hermano. Porque es transgresión de la ley alguien que llama maldito o maldice a su hermano. Pero Pablo está hablando con tanta autoridad que sí llama con autoridad a muchos malditos, porque están introduciendo un evangelio que no es el evangelio de Dios. Amén, dice el Miqueas. Pablo, estando en Jerusalén, defiende la causa y el mensaje del evangelio verdadero. El evangelio que él estaba anunciando entre los expatriados, entre los gentiles. Dice el verso 2 lo siguiente: y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, fíjese, Pablo y Bernabé empezaron a discutir y tuvieron una contienda no pequeña con ellos. O sea, Pablo y Bernabé empezaron a discutir con los judíos y no fue una discusión pequeña. Tienen que haber estado horas y horas y horas hablando de las escrituras. Los judíos por un lado con todos sus libros y su argumento y su Talmud y todo dándole texto. Por otro lado estaba Pablo con Bernabé entregándole las escrituras y fue una contienda no pequeña, dice la escritura. Por lo cual, como no salió humo blanco, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Estaban hablando la escritura porque los judíos decían no, que había que circuncidarlos conforme al rito de Moisés para que fueran salvos, y Pablo con Bernabé le estaban diciendo no, pues hombre, si no es así, y como no llegaron a acuerdo, los tomaron a todos, se los llevaron a Jerusalén, porque allá en Jerusalén estaba Pedro, Juan, Jacobo, y estaban todos los líderes, todos los ancianos, para que entre todos vieran el asunto. Verso 4 y verso 5 dice así: cuando llegaron allá y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y también lo recibieron los ancianos, y le contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuche, que ¿habían creído en quién? En Yeshua. Eran fariseos, pero ahora se habían convertido a Yeshua. Dice, algunos de los fariseos que habían creído en Yeshua se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que se guarden conforme a la ley de Moisés. O sea, apenas llegaron, siguieron con el asunto. Si todo el asunto del concilio en Jerusalén giró en torno a la circuncisión, todo el libro de Gálatas, el conflicto giró y gira en torno a la circuncisión. Estos fariseos empezaron a imponer su verdad de manera tal que insistían que había que obligarlo.
a circuncidarse. Pero Pablo, frente a los apóstoles y a los líderes, fue increpado por estos fariseos. Ahora, es importante señalar que la expresión que usan aquí los fariseos, guardar la ley de Moisés, no estaban diciendo que había que guardar los mandamientos del Señor. Esta expresión que ellos usan, guardar la ley de Moisés, circuncídelos y enséñenle a que guarden la ley de Moisés, está hablando de guardar la ley no escrita, sino la ley oral, es decir, la ley de tradiciones de hombres. Ellos querían insistir que los gentiles había que circuncidarlos y luego ellos tenían que ponerse a la par como ellos a guardar las tradiciones que los ancianos ya habían levantado en ese tiempo. Lo que ellos realmente querían era que Pablo y Bernabé les enseñaran a los gentiles a guardar las obras de la ley, a guardar las tradiciones y mandamientos de hombres, es decir, judaísmo. Judaísmo. Por eso que nosotros aquí no nos cansamos de señalar que bajo ningún punto nosotros creemos o practicamos el judaísmo, porque no somos descendientes de la casa de Judá. Nosotros pertenecemos a la descendencia de la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. No somos casa de Judá. Por lo tanto, no practicamos el judaísmo, no practicamos su religión, no somos judaizantes de ninguna manera. Nuestra base no está en el judaísmo, nuestra base son las sagradas escrituras, la palabra del Señor. Mire cómo sigue diciendo el asunto. Entonces toda la multitud cayó. Cuando los fariseos hablan esto, guardaron silencio, porque no sabían qué hacer, porque estaba la discusión. ¿Nos circuncidamos? No los circuncidamos a los judíos, a los gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo le empezó a contar todo lo que Adonai estaba haciendo, cómo estaba trayendo a la casa de Israel, cómo los gentiles estaban recibiendo la palabra. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que entre paréntesis, el líder de la iglesia no era Pedro, como el catolicismo lo ha enseñado. El líder de la iglesia era Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Yeshua. Él era la principal cabeza de la congregación. Jacobo dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, el líder máximo, respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón, ¿a quién está apuntando ahí? A Kefas, a Pedro. Simón ya nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿De quién hace mención aquí Jacobo? De Pedro. ¿Por qué hace mención de Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Lo dije hace un momento. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Jacobo está diciendo, acuérdense hermanos lo que le pasó a nuestro hermano Pedro cuando recibió la visión y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no coma, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, acuérdense que Dios le mostró a nuestro hermano Pedro que los gentiles que nosotros lo mirábamos como inmundos, el Señor los está limpiando. Es lo que Jacobo está señalando acá. Amén. Ahora, pero mire lo que sigue diciendo, verso 15. Y con esto, dice Jacobo, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Piensen, estaban todos los máximos líderes ahí, estaban todos los apóstoles, todos los ancianos. Estaba Pablo y Bernabé, que estaba siendo cuestionado. Y Jacobo se manda este mensaje en medio de la asamblea. Acuérdense, hermanos, lo que le pasó a nuestro hermano Simón cuando fue llevado allá a los gentiles.
cómo Dios empezó a hacer milagros. Y es más, y aquí cita la Escritura, porque un hombre de Dios, para imponer una verdad, siempre tiene que hablar conforme a las Escrituras. Y aquí cita la Escritura, porque como dicen los profetas, y cita una profecía de Amós, porque esta profecía de que el Señor iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Y cuando el Señor restaura el tabernáculo caído de David, los gentiles todos iban a invocar el nombre del Señor. Esta es la profecía de Amós que está hablando Jacobo. Jacobo le está predicando a todos los líderes, y esto es lo que él le predica, Amós 9, verso 9 al 12. Porque he aquí, escuche, preste atención, he aquí, Dios está hablando, yo mandaré y haré, ¿qué cosa? Que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Detengámonos ahí. ¿Qué es lo que está hablando aquí el verso 9? Está hablando de la profecía de lo que Dios hizo con la casa de Israel. ¿Qué es lo que hizo con las 10 tribus del Señor? La zarandeó. ¿Por qué razón? Por su desobediencia. La zarandeó tan fuerte que la mandó dispersa entre todas las naciones. Y esas 10 tribus que fueron zarandeadas, fueron lanzadas tan lejos que con el pasar de los años se terminaron convirtiendo ¿en qué? En gentiles. Ahora escuche y sigue diciendo la profecía, verso 11. Y en aquel día, dice Adonai, en aquel día, es decir, va a llegar el tiempo donde yo, dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Escuche, el Señor está diciendo que iba a venir el día donde Él lo iba a volver a levantar de las ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, a todas, la versión original dice los Joim, las naciones, dice Adonai, que hace esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Sencillo. Jacob, líder de la congregación en Jerusalén, está relacionando a los gentiles. ¿Con quién? ¿Por qué cita esta escritura? Si el problema que estaban viendo en Hechos capítulo 15, ¿cuál era? Los gentiles, si los circuncidamos o no. Y como nadie daba su parecer certero y claro, el líder máximo se levanta y cita la escritura. Y él compara a estos gentiles ¿con quién? Con la casa de Israel. ¿Sabe lo que Jacob está diciendo ese día en el concilio en Jerusalén de Hechos capítulo 15? A oídos de Pedro, a oídos de Juan, a oídos de todos los apóstoles, a oídos del mismo Pablo, él les está diciendo, acuérdense que que le está predicando a estos gentiles son los mismos que el profeta Amós, o que Dios a través del profeta Amós anunció que iban a ser zarandeados por todas las naciones, pero que iba a llegar el día donde el mismo Adonai los iba a volver de la ruina, los iba a volver a levantar, los iba a volver a edificar. En otras palabras, Jacobo le estaba diciendo, estos gentiles son la casa de Israel que está volviendo a ser edificada, es la casa de Israel que está volviendo a ponerse en pie. Aleluya. ¿Lo entiende? Bendito es el Señor. Jacob está señalando que esos gentiles que estaban recibiendo el mensaje por labios de Pablo eran la casa de Israel que estaba volviendo a ser restaurada y que estaba regresando la casa. Por eso que después que Jacob predica esto, ya nadie más puso objeción, porque predominó la palabra de Dios. Solo termina diciendo Pablo, ahora vayan con libertad y lleven el mensaje a los que fueron zarandeados entre las naciones. Ahora sabemos que están volviendo. Solo les pedimos 4 cosas, le dice. Solo les pedimos 4 cosas. Cuando les predique, prohíbanle de ahogado, prohíbanle de lo sacrificado al oído,
prohíbanlo de sangre. Y Pablo, por cierto, que accede a eso, por eso que después en su mensaje él dice, yo todo lo que ellos me dijeron, lo hice de acuerdo como lo propusimos en aquel concilio. Pero luego Jacob le dice, solo estas 4 cosas, verso 20 y verso 21 por el tiempo, y le dice, porque desde tiempos antiguos tienen a Moisés cada Shabbat que le enseñe en las sinagogas. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Solo prohíbanle esto. ¿Por qué? Porque estaban llegando los gentiles que eran casa de Israel, pero que venían de las naciones. ¿Sabían guardar mandamientos? ¿Sabían de circuncisión? ¿Sabían de ley de Dios? Cuando usted llegó, conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, no conocíamos nada. Entonces le dice Jacobo, no les coloquen cargas, déjenlo, solamente prohíbanle esto, porque lo demás, cada Shabbat, lo van a aprender a través de la Torá. Es lo mismo que hoy día nosotros entendemos cuando llega alguien nuevo, alguien que no conoce al Señor y empieza a recibir la palabra. ¿Qué? ¿Lo vamos a mandar a circuncidar? ¿Qué? ¿Lo vamos a mandar a que se bautice? No, hay que empezar a enseñarle la palabra. Y el Señor se encarga a través de la palabra. Y si aquel hombre o aquella mujer empieza a guardar los mandamientos y a guardar la ley, la palabra se encargará de circuncidar su corazón. Quiero terminar el tema hoy día, Gálatas 2, 3, 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Noten esto. Pablo está declarando aquí en el verso 4, y él está denunciando a los judaizantes que se están introduciendo a escondidas dentro de las congregaciones de los dispersos, esos dispersos que están regresando a ser parte de Israel. Y dice Pablo, nos están espiando nuestra libertad en el Mesías Yeshua. Porque aunque a Pablo le dio la libertad, le dijeron, ya Pablo, Jacobo le dijo, ya anda, predica con libertad. Pero mientras él estaba predicando, él salía y dice que se introducían falsos hermanos a espiar la libertad con la cual ellos, ¿por qué la libertad? ¿A qué se refiere con la libertad? Porque Pablo ahora estaba predicando con libertad. ¿Por qué? Porque tenía la primera aprobación y autorización, que era la de Adonai, que él lo había enviado. Pero ahora también tenía la autorización del concilio, de sus hermanos, de los líderes de la Keilah. Lo estaban apoyando, es decir, él estaba anunciando con libertad. Pero aún cuando había recibido esta libertad, habían algunos hermanos que se introdujeron de forma escondida, oculta, que por cierto eran falsos hermanos, porque en esto debemos entender lo que un día Yeshua explicó cuando estaba en una casa y le dijeron, maestro, allá afuera te busca tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y Yeshua les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Para que ustedes sepan, dijo Yeshua, todo aquel que guarda y hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. ¿Quiere saber usted quién realmente es su hermano? Tú no a cualquiera le puedes llamar hermano. Mi hermano es aquel que hace la voluntad del Padre. Por eso que Juan dice, si aún viene alguien a tu casa que trae otro evangelio, que no entiende esta palabra, al tal no lo reciban en casa y mucho menos le digan bienvenido. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque hoy día hay muchos falsos hermanos. No porque crean en Jesús, no porque vayan a la iglesia, son mis hermanos. El que no hace la voluntad de Adonai, ese no es mi hermano. Bendito es el Señor. Ahora, estos falsos hermanos se introdujeron y empezaron a coartar la libertad. ¿Cuál es esta libertad de la cual habla Pablo? Es la libertad que tenemos de volver otra vez a entrar en el pacto del Creador.
Es esa libertad que tenemos de volver a entrar a través de Yeshua por medio de la fe y de la obediencia a sus mandamientos. Y esa libertad, dijo Pablo, que esos falsos hermanos estaban espiando para hacerlos volver nuevamente a esclavitud. Observemos bíblicamente qué es lo que es libertad según las Escrituras. Según la Escritura, así define la libertad. El Salmo 119, 44, 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ya andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es lo que nos hace andar en libertad? Cuando tú guardas la ley de Dios, como la guardaba Pablo, él andaba en libertad. Por eso que en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 1, el mismo Pablo dice: estás pues firme en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Porque Pablo sabía que andar en libertad es guardar la ley para siempre, eternamente, y buscar sus mandamientos. Cuando tú guardas los mandamientos, tú andas y vives en libertad. Amén. Yeshua, esto mismo predicó a los judíos que habían creído en él. Juan 8:31 al 32, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, escuche, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los llevará a la libertad. Es decir, la clave para ser libres según Yeshua es permanecer en su palabra, porque solo los que permanecen en su palabra son sus discípulos. Porque ustedes serán mis discípulos si mi palabra permanece en ustedes. Y si mi palabra permanece en ustedes, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque andar en libertad es andar en obediencia a la palabra. Miren lo que predicó el mismo Jacobo. Y ya dijimos que Jacobo era uno de los líderes máximos de la congregación. Porque cuando usted va al libro de Santiago, lo traduce mal, no es Santiago, es Jacobo, Jacob. Miren lo que dice Santiago, Jacobo, capítulo 1, verso 22 y verso 25, dice: pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente. Mire qué gran consejo aquí está dando el apóstol. Sean hacedores, pónganla por obra y no solo la oigan, engañándose a ustedes mismos. Mas el que mira atentamente, escuche, el que mira, observa atentamente la perfecta ley. ¿La qué? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quieres ser bendecido en todo lo que haces? Entonces tienes que comenzar a guardar y a seguir la perfecta ley de la libertad. Porque la verdadera libertad está en guardar la ley de Dios. La verdadera libertad es guardar los mandamientos del Señor. Es que nosotros no estamos sujetos a esas leyes, porque esas leyes esclavizan, esas leyes oprimen, es lo que la religión enseñó por siglos y siglos. Pero cuando Pablo trajo la revelación del misterio, dijo: este misterio que estuvo oculto por siglos, ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Esto no trae esclavitud, la ley de Dios nos hace ser verdaderamente libres, 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 libres. La ley de Dios trae libertad. Su palabra rompe el pecado. Su palabra nos trae de regreso a casa. Su palabra nos hace libres. Quiero que me acompañe de pie, por favor. Bendito es el Señor. Aleluya. David, si me acompañas, por favor, hijo. La verdadera libertad solo la encontramos a través de las Escrituras. Yo les pregunto, hoy día, ¿se siente usted verdaderamente libre?
Hoy día con lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra, ¿está sintiendo usted la verdadera libertad en su alma? En su interior. Antes nosotros pensábamos y citábamos Corintios 3:17 sin entenderlo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros creíamos que la libertad era cuando sentíamos la emoción del Ruach de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no sea maravilloso y no haya que buscarlo, porque claro que hay que buscar la llenura del Ruach, del Espíritu Santo, pero nosotros creíamos que la libertad era esa, cuando venía esa emoción, cuando venía la presencia de Dios y nos tocaba y nos quebrantaba y llorábamos y por ahí danzábamos o saltábamos. Creíamos muchas veces nosotros que eso era la libertad, pero lo que no sabíamos es que era que realmente luego de salir y sentir esa emoción volvíamos a seguir siendo esclavos. Estábamos esclavos del pecado porque vivíamos infringiendo los mandamientos del Señor, vivíamos quebrantando la Torá de Dios, no guardábamos Shabbat, no guardábamos mandamientos, y todo aquel que no guarda mandamientos es un esclavo del pecado, es un esclavo, hermano, de la transgresión. Pero cuando comenzamos a obedecer la palabra, cuando vino la palabra hecha carne y la palabra entró por nuestros oídos, Jacobo dijo: no sean solo oidores, sino comiencen a vivir la palabra, porque cuando empiecen a vivir la palabra, entonces van a conocer la ley de la libertad, porque la libertad viene solamente por poner por obra los mandamientos del Señor. Vive el Rey del Cielo en esta tarde, que esta pequeña congregación, esta congregación pequeña, que tal vez muchos nos están despreciando, muchos nos están mirando en menos, muchos nos están tildando de loco, muchos nos están despreciando, pero esta pequeña congregación hoy día está guardando los mandamientos de la libertad. Esta pequeña congregación hoy día puede decir que somos verdaderamente libres, porque hemos conocido la verdad, no de una religión, no de un pastor, no de una congregación, no de un sistema, no de un judío, no, hemos recibido la verdad de su palabra, la ley perfecta que hoy nos ha hecho verdaderamente libres del pecado, libres de la tradición, libres de las tinieblas, del engaño. Aleluya. Esta libertad que los hermanos de Gálatas, en la que Pablo les dice: no se vuelvan a convertir al judaísmo si ya fueron libres. Pablo les escribe: no crean a ese evangelio, porque ese evangelio los quiere volver a esclavizar. Pero no les crean a estos hermanos que quieren volver a llevarlos a la esclavitud. Recuerden que ya hemos sido libres, les dice Pablo. Hermanos, hoy día somos verdaderamente libres. Y como lo acabo de decir, para muchos esta es una congregación que hoy día tal vez es pequeña, nos miran en menos, nos desprecian. Pero bendito es el Señor, que esta pequeña congregación hoy día ha despertado a la libertad, ha despertado a la verdad. Esta pequeña congregación está siendo circuncidada por la Torá del Eterno. Esta pequeña congregación hoy día es verdaderamente libre, porque somos libres. Hoy día podemos cantar con libertad, porque hay libertad en la casa de Dios. Porque las casas de Dios no son las cuatro paredes de esta casa, no. La casa de Dios somos nosotros, el edificio espiritual. Y nosotros, este edificio espiritual hoy día puede cantar que en esta casa sí hay libertad. ¿Habrá alguien libre hoy día aquí? ¿Habrá alguien libre esta tarde? Alguien que haya recibido la libertad de la palabra. Cierra tus ojos, quiero que invitarte a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos, dale gracias al Señor. Dale gracias por su palabra, porque estamos entendiendo con mayor claridad cada día la luz de su bendita Torá. Estamos siendo circuncidados por su palabra, porque la circuncisión no es la hecha en lo exterior,
sino la que se hace en el interior, la del corazón, a través de la obediencia a su palabra. Esfuérzate, querido hermano y hermana, a seguir obedeciendo al Señor.